Hola, soy Lluís Nadal Dieste, médico residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria y trabajo en un ambulatorio en Cornellá y en un hospital en Barcelona. Creo que por mi profesión tengo un punto de vista diferente de qué ha supuesto esta pandemia del COVID-19 que el resto de la población. Ni mejor ni peor, pero sí diferente, más cercano quizás. Creo que es por eso que los compañeros y compañeras de Hoy es Mañana me pidieron que plasmara este punto de vista en este libro. Y en mi capítulo podría haber hablado sobre los aspectos técnicos y médicos del COVID, o podría haber intentado hacer previsiones epidemiológicas sobre cómo va a evolucionar la pandemia, pero los aspectos técnicos son muy aburridos. Y las previsiones epidemiológicas casi siempre fallan, o sea que no me quería pillar los dedos. En lugar de eso he intentado plasmar mi relato, mi punto de vista personal, que ha supuesto para mí y que ha podido suponer para muchos y muchas compañeros y compañeras de los servicios sanitarios, siempre intentándolo hacer desde un punto de vista del humor, como defensa ante la desgracia y la catástrofe, que menuda catástrofe, y desde el punto de vista de la defensa de los servicios públicos y sobre todo de la sanidad pública como principal herramienta en la lucha contra el COVID-19. Así que nada, espero que os guste y total, el timing no puede ser mejor porque han decretado el toque de queda, no habrá nada que hacer a partir de las 10 de la noche, seguramente ya hayáis visto todas las series y las pelis durante el confinamiento, o sea que nada, ¿qué queda? Pues leer. Y ya que estáis, pues a leer si hoy es mañana.